Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El tema de ahora es diagonales de un rectángulo y el triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a clasificar o cómo lo vamos a ver? ¿Ya? Y el triángulo rectángulo. Aquí le vamos a agregar rectángulo porque no vamos a trabajar con otro triángulo que no sea el rectángulo. Entonces, si tenemos un paralelogramo ABCD y trazamos la diagonal AD, entonces, voy a borrarles esto para mientras, entonces vamos a obtener un triángulo rectángulo, donde aquí están los 90 grados. Ahora, si yo hago esto, que era lo otro que había al inicio, ¿de acuerdo? Entonces, si trazo la otra diagonal, va a surgir el punto E, donde el punto E es el punto medio del lado, ¿sí? Del lado AC, o sea, voy a sacar el punto medio. Y como es la hipotenusa, ¿verdad? O sea, como es la hipotenusa, incluso aquí hay otro triángulo rectángulo, ¿ya? O sea, al partir con la diagonal roja que va de A hacia D, se me forman dos triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Si parto otra vez, entonces, y trabajo el triángulo de arriba y digo que el punto E es el punto medio del lado AC, entonces, que es la hipotenusa, quiere decir que se cumple que AE es igual a BE y es igual a CE. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como a partir de un paralelogramo o utilizando un paralelogramo vamos a cumplir o vamos a probar que las diagonales de ese paralelogramo, perdón, son de un triángulo rectángulo. Póngale pausa y entonces aquí copia el video, ¿verdad? Y copia esta teoría. Póngale una pausita al video. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente manera. Usted ahí en su libro tiene un proceso de hipótesis, tesis, todo eso es lo que vamos a trabajar. Eso sí, quiero aclarar algo. Esas cuestiones las vamos a adaptar de acuerdo al problema y a la figura que nos dan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el número 1 nos dice, sea el triángulo rectángulo ABC y M es el punto medio que va de B hacia A. Y demostremos que el ángulo MBC es igual a 2 veces el ángulo BAC. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un triángulo, ¿sí? Tenemos un triángulo, ¿ya? Que es rectángulo y el triángulo, de acuerdo, es el triángulo ABC. ABC. Ahora, ¿qué nos dicen? M es el punto medio, ¿sí? Entre de BA, ¿ok? De BA. Entonces M es el punto medio, ¿ya? Entonces aquí va a estar M. Y ahora nos dicen, demuéstrenos que el ángulo MBC, o sea, que el ángulo MBC es igual a 2 veces el ángulo BAC. O sea, nos están diciendo, mire, el ángulo BMBC es igual a 2 veces el ángulo BAC. ¿De acuerdo? ¿Y por qué tiene que ser igual a 2 veces? Porque estamos partiendo el ángulo en 2. ¿De acuerdo? Acuérdese, hace unos temas atrás vimos la bisectriz, ¿verdad? Y yo les decía, y el concepto de bisectriz es aquel segmento de recta que parte por la mitad en 2 partes iguales a cualquier ángulo. ¿De acuerdo? Miren, yo sé que a veces que estos temas son un poquito complicaditos, pero todos los conceptos anteriores que hemos visto, todas las clases anteriores se empiezan a juntar aquí y todo lo que ya vimos lo vamos a ocupar. Mi recomendación es que si no se acuerda, vaya a buscar al cuaderno o vea los videos de las clases en el aula virtual. Yo no borro nada del aula virtual, si se ha dado cuenta, ahí está básicamente todo el año. Entonces, yo les recomiendo que le pegue una repasadita, ¿de acuerdo? Vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De acuerdo?
vamos a plantear una hipótesis. Entonces, la hipótesis ya es que el triángulo ABC es rectángulo. Esa es la hipótesis. Vamos a suponer que ABC es un triángulo rectángulo y que M es el punto medio. El punto medio entre A y B. ¿Cuál es la tesis? La tesis es lo que nos piden probar, que el ángulo MBC es igual a 2 veces el ángulo BAC. La tesis es lo que queremos probar. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a probar que el ángulo BAC tiene que ser igual al ángulo ACM. El ángulo BAC tiene que ser igual al ángulo ACM. Entonces, ¿y eso cómo lo vamos a ver? En el triángulo rectángulo se cumple, como estamos hablando de triángulos rectángulos, se cumple que BM es igual a CM igual a AM. Eso se cumple. O sea, BM es igual a MA igual a MC. ¿De acuerdo? Entonces, como eso se cumple, entonces los ángulos son iguales. ¿Ya? Entonces, el ángulo BAC y el ángulo ACM son iguales. Ahora, ¿cómo vamos a probar la tesis? Fácil. El ángulo MBC es igual a la sumatoria del ángulo, ¿ya? BAC, al ángulo BAC más el ángulo ACM. ¿De acuerdo? Pero, por esto de aquí, o sea, por esta parte de aquí, en que todos los segmentos de recta son iguales, o sea, este segmento de recta es igual a este segmento de recta, ya, igual a este segmento de recta, ¿de acuerdo? Por ser un triángulo rectángulo, entonces los ángulos son iguales. Y si son iguales, ya podemos sustituir que MBC es igual al ángulo BAC más el ángulo BAC. ¿Y por qué sustituyo ACM en lugar de BAC? Porque son iguales. Entonces aquí tenemos que el ángulo MBC es igual a 2 veces el ángulo BAC. Y aquí está comprobado. ¿De acuerdo? ¿Y qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar LQQD, lo que queda demostrado. ¿Dónde demostramos esto? Aquí. Si el triángulo no fuera rectángulo, ¿de acuerdo? No fuera rectángulo, sino que fuera un triángulo, pongámosle isósceles, o un triángulo escaleno, tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque esto no se podría demostrar. Probablemente en un triángulo equilátero sí, por el hecho de que en el triángulo equilátero todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales. Pero también podríamos llegar a tener el problema de que el punto medio no fuera el punto medio de todos los lados. En cambio, aquí M sí cumple que es el punto medio y que todas las distancias son iguales. ¿De acuerdo, chicos? Hey, copie la clase en el cuaderno, anote las preguntas que tenga y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase de mate.